Hola, hola, ¿me Bien, ¿y tú? escuchan? Bien, ¿y ustedes? Tudo bem, como dicen los brasileños. Sí, Un gusto tenerte de nuevo después de tantos, como 2, 3 meses que no nos veíamos. Eh, sí, igualmente, mucho gusto estar acá. Feliz año a todos. Feliz años para ti también. Y para tu hijo, Gracias. para tu esposo, para tu mamá, tu papá y todos en tu familia. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido a todos los que se están conectando a esta eh, entrevista que hoy tendré con Anna Rachel Rodríguez, alias holístico, psicología espiritual, sobre el yoga, una actividad más. Esperemos que nos enseñes bastante, porque como yo no sé mucho de yoga, es más, casi no sé nada, prácticamente no sé nada, lo que hice fue estudiar para este en vivo. Sí, claro que sí, con todo Ok, gusto. entonces yo quisiera hacer una pequeña introducción relacionada con lo que es la filosofía del yoga. ¿Ok? Por supuesto, es Sí, parte de todo una concepción del universo y del mundo, del hombre que tienen los hinduistas, donde considera es más o menos una práctica de inmanencia, es decir, como decía Baruch Spinoza, somos seres inmanentes, es decir, somos seres que formamos parte del todo, del todo. Entonces, somos la naturaleza tiene una chispa de Dios, los animales tienen una chispa de vida de Dios, todos los seres. Somos una representación de Dios que mora en nosotros. Y el, el yoga, que fue tomado de uno de los libros primarios del hinduismo, que fue el libro de los Vedas, nos habla de que es una filosofía espiritual que busca el que nosotros tenemos contacto con todos y cada uno de los cuerpos que tenemos, porque tenemos un cuerpo que es de deseos, el cuerpo físico, el cuerpo de las ilusiones, el karma, tenemos el espíritu, ¿ok? Tenemos el alma, pero somos, a pesar de que somos chispas divinas, somos seres finitos. Y por eso aparece el karma allí como parte de ese equilibrio de el tener que dar y recibir para poder hacer lo que venimos a hacer en esta tierra, hemos venido a hacer en esta tierra. Entonces, yo te pregunto, estuve también leyendo que se han desvirtualizado mucho el yoga y esto viene, calza la medida con el título del en vivo. Es una actividad más, porque parece ser que mucha gente que hace yoga lo confunde con el hacer ejercicios, gimnasia, posturas y nada más que postura, dominar el cuerpo, se centra es en el cuerpo y no en cierto. nada. Entonces, inclusive eso de hablar de un día internacional del yoga, cuando el yoga debe ser una práctica cotidiana de todas aquellas personas que buscan su conciencia. Y esa conciencia espiritual es para poder, se da producto de la autoobservación, de la autotransformación y de la autorrealización. Son tres caminos, tres partes de un camino que cuando llegamos a esa autorrealización es cuando podemos hacer lo que hacía Gandhi, por ejemplo. Si tú, y él usaba como una palabra que la llamaba ahimsa. Si yo soy un ser espiritual, yo no puedo predicar la violencia. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo daño al otro. Y para la espiritualidad lo que busca es que podamos convivir en armonía con nosotros y con los otros. Y precisamente para eso es necesario, vamos a decir, dominar cada uno de esos cuerpos, que es el ego, ¿verdad? Que son las ilusiones, los deseos, los apegos, que nos llevan
el cuerpo físico, la mente, que son los que nos llevan a vivir separados de esa chispa divina que tenemos en nosotros, pero que si no la podemos buscar y armonizar, prácticamente estamos haciendo gimnasia. Entonces, Sí, Ramiro Calles habla de que ahora hay los McDonald's del yoga, es decir, gimnasios a montón, donde la gente en lugar de ir a hacer pesas, que podrían hacer bien pesas, y así fortalecer su cuerpo, no van a hacer yoga, pero solamente centrado en el postureo, en lo físico y no más allá. Entonces, yo quisiera que tú me indiques qué tienes que decir al respecto. sí, me encantó el preámbulo que dio, de hecho casi sintetizó todo muy rápidamente, muy adecuadamente. Y bueno, sí, o sea, para empezar quisiera abrir diciendo que, bueno, tal vez para las personas que no están familiarizadas con esto del yoga, las clases de yoga suelen iniciarse con un saludo que se dice Namaste, que es con el cruce de las manos en modo oración, que mudra lo consideramos en yoga, a la altura de las palmas al corazón. Así se inicia y así se finaliza. Namaste significa lo más puro y lo más sagrado y espiritual y elevado de mi alma, saluda a lo más sagrado, lo más puro y lo más espiritual de tu alma. O sea, lo mejor de mí, saluda a lo mejor de ti. Y esto va con lo que usted mencionaba, justamente que, bueno, el Dios, por así decirlo, del yoga, vamos a recordar y vamos más bien a sentarnos en que, bueno, descubriremos más adelante, para no decir la respuesta inmediatamente, si solo es una actividad física, pero en el concepto que vamos a manejar hoy es, bien lo dijo usted, más como un modo de vida proveniente del hinduismo y ya después del budismo, que el budismo es una rama del hinduismo. Entonces sí, por así decirlo malamente, en Occidente transformamos el yoga, como que hubo un boom y una corriente y mucho pegue, mucho éxito al respecto, pero donde se cree que nada más es una cuestión de hacer posturas, entonces exacto, o sea, es una actividad más a la que vas al gimnasio, ya sea yoga, ya sea pilates, ya sea bicicleta, ya sea correr o nadar. Eh, si bien en Occidente yo creería, me atrevo a dar una estadística al aire, que el 90% de las personas que manejan el yoga y dan clases de yoga es meramente como los occidentales lo tenemos, que es voy a ir una hora, dependiendo de muchos tipos de yoga, si voy a ir pues nada más a sudar y a quemar calorías, etcétera. Pero después se va estudiando, les comento que esto es tema occidente, pero ya después cuando te metes de verdad al yoga, yo por ejemplo hice la certificación que hice, se llama Yoga Inbound, y me parece que la única, en México al menos, y en América Latina me parece que es desde la India, porque las más son gringas. Y cuando te certificas del lado de la India, entonces ves a profundidad del yoga, o sea, no nada más las 200 horas que tienes que hacer para una certificación, solo con unas posturas. Y les comentaba esto de Namaste. Yoga maneja, como bien usted dijo, que todos tenemos un pedacito de la divinidad en nosotros. Divinidad, ellos la conocen. Obviamente, cuando practicas yoga, llámese físicamente o espiritualmente, no te lleva, es muy libre, no te lleva a decir Dios. O sea, tienes que creer en un ser superior, es como una de pues de los fundamentos para poder acceder al yoga. Y esto justamente como para tener una posibilidad de autocrecimiento, autorreflexión, autoconocimiento, y todo esto, obviamente, ahorita vamos a hablar de algunas como mandamientos del yoga, por así decirlo, los 8 pasos del yoga, que justo dentro de los subtipos, el ahimsa que usted comentó, entra dentro de ellos, que es la no violencia. Y bueno, toda esta serie que vamos a platicar el día de hoy, obviamente son pasos a seguir para la iluminación, para la autorrealización, de diferentes modos, pero claro, no tiene nada más que ver con algo físico. Y como bien dijo, retomando esto de Namaste, si hay en todos los seres vivos y en todo lo que está en el mundo una pequeña porción de la divinidad, llámese, si católicamente queremos decir Dios, o Dios con cualquier otro nombre, Alá, en este caso Shiva, etcétera, o sea, ya sería el de yoga y el hinduismo. Si todos tenemos un pequeño pedacito de la divinidad de nosotros, pues es absurdo practicar la violencia. O sea, incluso si yo mato una cucaracha, pues se entiende que con ese principio estoy atentando bajo algo donde está un pedacito de la divinidad. Entonces, si soy alguien que está actuando en congruencia con esto, pues
lo que más quiere y para lo que se practica el yoga y sus diferentes ramas, que no solo son las posturas, es para, pues, para la iluminación, o por la más fácil, porque en Occidente así lo conocemos, me parece que en el budismo lo llamamos nirvana, entonces sería una manera de decir de poder llegar al nirvana. Esto muy rápidamente, muy en conclusión, con la idea de que pues somos un alma que encarna en cuerpos diferentes dependiendo de la vida, o sea, con esto se dice que hay varias vidas, y yo escojo el cuerpo de acuerdo a las lecciones que yo tengo que venir a aprender, de acuerdo a lo que yo hice o me faltó de hacer o de aprender en mi vida pasada. Por eso el karma, El, sí, como sí, parte por el de ese karma es una de equilibrio que ellas. debo alcanzar. Sí, y el Dharma, que también dependiendo del tipo de budismo, hinduismo, lo define diferentemente, pero ahorita vamos a hacerlo como con el más general. El karma, que sería como la acción negativa que recibes en esta vida por algo que hiciste en tu vida pasada. Y el Dharma, que lo manejan en generalmente como el deber que yo tengo en la vida. O sea, más allá de mi deber que en occidental volverme millonario, hacer una empresa y generar mucho dinero, tiene que ver más como con la ayuda hacia el prójimo. O sea, puede ser como doctor, puede ser como maestro de yoga, puede ser como guía espiritual, puede ser de diferentes maneras, pero persiguiendo más que lo económico. De hecho, justamente lo que hace el yoga es, pues nos intenta separar de la vida material y carnal que nos ponen en el alma cuando venimos a Que no reencarnar. significa que no puedas ser millonario, porque la idea es que si tú logras desarrollar el yoga como una disciplina, puedas integrar todas tus áreas de tal manera que las coloques al servicio tuyo y de los demás, porque si no, no tiene un sentido, porque el yoga se considera que es un método para lograr la evolución de la conciencia y que no tiene que ver con Sí, religiones, es una herramienta espiritual, es un método espiritual que busca eso. Por eso Krishnamurti dice que el yoga no es movimiento, que el yoga es parar, que el yoga es encontrarte con el silencio. Y eso no creo que muchos lo logran, porque inclusive sí, se promueven las competencias de yoga en un día determinado. sí. Y Me el yoga acabo de enterar de no eso. busca competir, no busca que la gente se compita unos a otros a ver quién hace la mejor Exacto. postura o quién está más fuerte o consigue mayor equilibrio corporal, sino Me acabo es la búsqueda, la de enterar. integración de todos sus cuerpos en uno solo para poder lograr la serenidad, ¿verdad? Que le permita sentir que llegó a un estado de autorrealización donde pueda ya centrarse en sí y en los demás. Sí, claro. Justamente le comentaba que me acabo de enterar hace poquito que hay las Olimpiadas Mundiales de Yoga, alguna cosa así. Y sí, o sea, aparentemente esto fue como una distorsión que hubo en Occidente que claramente no viene de Oriente. Incluso en la India, que es de donde viene el yoga hace mucho tiempo, pues en los primeros libros que son los Vedas, etcétera. Incluso es considerada, vamos a hablar al respecto sobre los Yoga Sutras de Patanjali, que como que todo lo que conocemos de yoga proviene de ahí. Eh, y bueno, o sea, estos son como a través de muchas traducciones. Y lo que les comentaba es que en la India, por ejemplo, no cualquier persona puede, sí puede practicar yoga, pero no es lo mismo, por ejemplo, se van a referir mucho al yogi, pero refiriéndose al yogi, el que está buscando su camino de autorrealización, el que está buscando ascender, el que está buscando justamente, o sea, con todo lo opuesto a lo que conocemos hoy en Occidente, que es empezar a renunciar un poco a lo material, y no, igual no se refiere a vete como Buda, renuncia a todo y vete al bosque en medio de la nada, Entiendo. sino, o sea, úsalo para lo que de verdad te necesite, no como para lo que lo usamos en Occidente, que tiene más que ver como con, pues justo, no una necesidad, sino más algo que nos hacen creer que es una necesidad, pero que no lo necesito. Y en la India les platicaba, o sea, el yoga y los gurús, sobre todo del yoga, depende, son como aquí las plazas en el gobierno, por así decirlo. O sea, no es algo que yo pueda tener, sino si se heredó y lo voy cultivando, etcétera, bueno, me estoy iluminando. Pero si no, en la India puede que necesites varias vidas, en esta para hacer alguna cosa en específico, en la otra para hacer alguna cosa en específico, y en unas cuantas vas a poder ser un yogi, por así decirlo. De todas maneras, en Occidente también ya hay muchos que creemos que necesitamos muchas vidas para evolucionar. Yo creo que sí, que necesitamos muchas vidas para evolucionar. Este, Sí, y bueno.
Eso ya es en realidad todo otro viaje, porque sí, o sea, una de las partes del yoga habla de la reencarnación y habla como de las vidas y de qué venimos a aprender, etcétera. A cuántas vidas tenemos Ujú. y también obviamente pues de qué tan tu alma, qué tan adulta o qué tan joven es, dependiendo obviamente en teoría en esta vida, si estás más apegado a cosas materiales, si te estresa mucho más el tema del dinero, el de generar dinero o incluso cosas carnales como celos, envidias o temas como muy pues de personas mundanas, o sea, de todos nosotros. Eh, Mientras más estés apegado a eso, se cree que tu vida es más joven. Entonces, Ujú. o sea, por así decirlo, no hay un estudio, pero digamos que vienes a vivir 20 veces, apenas vas en la primera o en la segunda. Y si en esta vida eres un ser que ya está más en el camino del yoga, que renuncia más a las cosas materiales, que puede renunciar más y no tener tantos temas como lo que maneja el budismo, como el apego, como la envidia, como el tema de la muerte, etcétera. O sea, si ya eres alguien como mucho más familiarizado con eso, se entiende que en tus vidas pasadas ya estuviste haciendo un trabajo, entonces ya estás como en una vida mucho más adulta, porque ya estuviste como Sí, trabajando al respecto. y por eso dicen que Y las almas viejas son personas que han tenido que evolucionar porque pues, han repetido, han dejado de hacer muchas cosas en otras vidas. sí, sí, cierto. Y bueno, yoga sí tiene toda la razón. Bueno, tiene, me parece que es de las palabras en el mundo que más significados tiene. Yo sinteticé las A tres que más ver, se me hacían importantes o que más me sonaban, al menos a mí. Así tal cual en sánscrito implica que se llama unir, unión pero a la significa vez significa unión, separar. unión, unión, unión. Unión, pero también significa separación. Unir se refiere a unir y lo que quiere unir y conectar es conectarme a mí como ser terrenal con el Supremo. Hablamos hace rato que el Supremo para mí puede ser mi propio ser superior o puede ser Dios o puede ser Alá o puede ser Jehová o puede ser Shiva, cada quien. E incluso metiéndote al yoga no te exige que sea un Dios determinado ya que no es una religión, solo es un modo de vida. Ujú, ujú. Modo de vida. eh, Conectar con el Supremo, pero a la vez también significa separar y sí, o sea, lo que te quiere decir al unir es unir o acercar hacia lo Supremo y hacia la iluminación y la liberación, y a la vez separar, separar de lo que nos libera, de todo lo que nos ata al mundo terrenal y lo que hace que no podamos liberarnos, como lo El hablábamos. cuerpo, Pues los sí, deseos, lo puedo las explicar. ilusiones, los miedos, la envidia, los celos, todas esas cosas. Sí, sí, o sea, todas esas cosas que nos hacen ser humano. De hecho, mientras más estudias yoga, dices, híjole, sí me faltan 40 vidas más, porque pues claro que sigo teniendo deseo, claro que sigo teniendo envidia, claro que me preocupo, etcétera. Entonces es un trabajo constante. Eh, Separarnos de todo aquello que nos libere. La liberación, que como les comentaba anteriormente, en el budismo, que es una rama del Ujú. hinduismo, lo maneja como llegar al nirvana. El yoga en general, así como todo lo que estás haciendo, todos los escalones que vamos a mencionar, es para llegar a moksha. Moksha es la liberación total. O sea, ya tus almas vivieron todo lo que tenían que vivir, ya aprendiste lo que tenías que aprender y ya pasaste por estos 8 mandamientos, por así decirlo, que vamos a mencionar en este momento. Entonces ya eres un ser iluminado. ¿Cuál es ese camino? Eh, sí, mínimo esperamos hacerlo diario para que ya nos queden unas, bueno, iba a decir unas 3 vidas menos, pero quién sabe cuántas menos. Eh, un significado es tendencia que nos lleva a nuestro máximo Ujú. potencial. Sí, claro. Otro es proceso para vincularse con el Supremo. Y el otro es conjunto de principios que guían a alguien hacia el crecimiento espiritual y el autodescubrimiento. Y para estas guías, yo lo voy a comparar mucho, o bueno, yo personalmente lo comparo mucho con el catolicismo, porque yo, como buena Ujú. occidental, fui criada bajo el catolicismo. Entonces me es fácil compararlo. Eh, el catolicismo lo manejaría como los 10 mandamientos, y sí, o sea, es como el instructivo de cómo llegar a desenvolverte de la mejor manera en esa religión. Recordando que esta no es una religión, sino te voy a dar, o sea, eso es lo que dicen los Yoga Sutras, te voy a dar los 8 mandamientos de manera católica, o las 8 guías de cómo llegar a la iluminación y cómo llegar al ser espiritual, al ser supremo, Yo etc. creo que de eso se resume en todas las religiones, en una sola palabra, al amor. Sí, sí, sí. O sea, un nivel de autoconciencia contigo y de conexión con el mundo. Porque en ese mundo hay una representación tuya, ¿ok? Sí. Entonces, si tú llegas a tener
esa autoconciencia, el sentido de yo soy la que soy, ¿ok? Donde no hay ego, yo puedo llegar a un proceso de evolución donde logre llenar, no tener vacíos psíquicos que me impidan vivir en la tristeza, la nostalgia, sino en una calma y serenidad que me permita el dar y el darme y el recibir, por supuesto. Sí, y como lo decía previamente, que en realidad eso es el resumen de todo, que tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando usted lo mencionó, me llevó al concepto de meditación. O sea, esto de justo todos estos pasos que vamos a hablar y la meditación y lo que usted mencionó anteriormente, creo que la gente tenemos erróneamente es que tengo que tener la mente en blanco o es que tengo que estar siempre feliz. Entonces, incluso hay mucha gente que llega a la clase de yoga o a la clase de meditación o en terapia, que es, nos vamos a poner a meditar. Y hay mucha gente que es como, no, es que a mí el yoga no me funciona o meditar no me funciona, me pone mucho más ansioso. Claro, porque tiene justo que ver con que tienes la mente muy activa y no estás acostumbrado. Y sí te va a poner más ansioso, pero va a ser al principio, o sea, después justo vas a empezar a trabajar esto. Es parte del proceso, precisamente, sí, evolucionar hasta llegar a esa paz interior. Sí, Si no, sí, si sí. no, Y no hay como usted reto, si no, comentaba, no hay reto, si no vete al gimnasio a hacer gimnasia, a levantar pesas sí, y... a subir una pesa, algo que sea meramente físico, ¿cierto? Claro. Pero y como usted lo comenta, o sea, no tiene que ver con estar en paz todo el tiempo o estar al 100 todo el tiempo o que pasen las cosas. Y no, a mí no me importa porque soy un ser iluminado. Más bien tiene que ver que todos estos pasos y toda esta práctica, incluyendo la física, nos lleve a poder integrar todos los acontecimientos que nos pasan en la vida de tal manera que a pesar de lo que esté pasando yo logre estar en paz. Sí, porque No que... es decir yo soy un ser iluminado es ser un ególatra espiritual. Sí. Ramiro Calle Sí. dice que es el peor de todos los errores en espiritualidad. Yo tengo paz conmigo. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo interactúas con ese mundo? ¿Qué estás dándole al mundo? Para que Sí. tú también puedas vivir en paz, porque si no, vives apartado. Bueno, te vas a la montaña, Sí, claro. a vivir en paz y ya. Sí, pero cuando llegues aquí al caos, a los problemas, a la vida cotidiana, entonces cuando de verdad se pone a prueba. Y es lo que busca el yoga en todos estos pasos. Pero, o sea, sí es importante recalcar que no es voy a practicar yoga y ya cuando sepa hacer yoga o cuando sepa meditar o cuando sepa controlar mi respiración, ya mi vida va a estar zen y me van a pasar puras cosas increíbles y puras bendiciones. No, así no funciona. Más bien, como me dice mi terapeuta, o sea, como las cosas se van a quedar igual, lo único que va a cambiar eres tú, pero cuando tú cambias, la vida cambia en consecuencia, tu vida cambia. Eso es correcto. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces es lo que busca. Ajá. ¿Cuáles serían no es esos pasos que nos tiraes? Sí. Claro que sí. Esos pasos se llaman ashtangas, que es como un tipo de yoga, ashtanga. Y son las ramas del yoga. El primero se llama yama, así como el animal. Yama tiene que ver con la restricción moral y de comportamiento. Es meramente con cómo me comporto y sí como para establecer un parámetro de cómo voy a comportar yo con la sociedad. Y es la parte moral, o sea, entran las leyes, entran los... Justo, vamos a estas 1, 2, son 5 mini ramas cada una o algunas tienen como la subsección. En estos yamas, que es mi comportamiento de mí a la sociedad, el primero se llama ahimsa, que son como las reglas que tienes que seguir. Ahimsa se llama no violencia y es como un primer submandamiento que es, si yo estoy buscando la espiritualidad, si estoy buscando el autoconocimiento, la autorrealización, etcétera, no voy a practicar la violencia. Obviamente empezando por mí, no practico la violencia hacia mí de ninguna manera, ni practico la violencia hacia el exterior o hacia el otro ser humano o ser vivo. Esta es la razón por la cual alguien espiritual en teoría es vegetariano, por ejemplo, porque pues el matar a un animal solo por mi satisfacción propia, ya sea para vestirme o para comer rico, pues es una violencia el matar a otro ser humano. De nuevo recordando que todos los seres vivos en este lugar tienen un pedacito de la divinidad, entonces justo por eso no voy a ir a atacar. O sea, atacar lo que sea, incluso hasta matar a la hormiga, en teoría, sería atacarme a mí mismo y atacar a la humanidad y atacar al ser superior. Lo que pasa es que si todos fuésemos veganos o vegetarianos, hubiera una superpoblación de animales en el mundo ¿qué pasaría?
Sí, 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 sí. Debe haber Todo siempre debe haber un negro, ¿eh? equilibrio, debe haber un equilibrio, ¿eh? Exacto, sí. Sí, sí. El que sigue se llama Satya y bueno, es moverte bajo la verdad, obviamente bajo no engaños, bajo no mentiras, etcétera. El que sigue dentro de los llamas seguimos se llama Asteya, es no robar, o sea, no agarrar, no pedir prestado, etcétera, nada que no tenga tuyo. Sí, que no sea tuyo, sí, sí observamos, estos son los, dentro de estos llamas, ahí están más los Ya me parecidos a los mandamientos estoy dando católicos. cuenta, me estoy dando cuenta, claro. Sí, pero si en realidad nos ponemos a ver, creo que siempre crecimos con, ay, eso es lo que nos dice la iglesia y hasta nos da flojera. Pero si nos ponemos a observarlos, tiene que ver con un sano equilibrio de la humanidad y la sociedad. Si no están estas reglas, justo lo que dijimos de los veganos, entonces pues todos saldríamos a matar, a hacer lo que querramos y a hacer lo que me satisfaga a mí sin contemplar al otro. Eh, Fíjate que lo que pasa es que yo Brahma, no recuerdo bien ahorita, lo que pasa es que el hinduismo es una filosofía abrahámica, de Abraham. Uno de los hijos de Abraham fue el fundador del hinduismo. Sí, señora. eso no lo tengo, está Sí, interesante. señor. O sea, varios de los, Abraham tuvo varios hijos y cada uno de ellos fue por el mundo a desarrollar la religión. A su manera. Exacto, claro. Y Wow, luego las sucesivas generaciones fueron haciendo sus cambios progresivos. ¿Ok? sí, y pequeño, sí. De todas maneras, los principios son los mismos, porque yo creo que independientemente de las religiones, si no las distorsionamos, que normalmente distorsionamos las religiones, Sí, buscan el bien común, buscan el bienestar de todos, ¿ok? sí, Eh, y lo que pasa es que nosotros, pues, teóricamente, nos centramos en eso que creemos y lo tomamos como una verdad absoluta. Entonces, cuando creemos que hay verdades absolutas, tendemos a excluir. Y sí. es como si hicieras una escuela de yoga donde no aceptaras personas de determinadas tendencias o de cierto color, etcétera, ¿no? Esto no tiene sentido. Sí, No tiene sí, sí, sentido. sí, que sí hay también, ¿Sí? lamentablemente. O sea, gente que se dice practicar yoga y ser yogi y ser una, o sea, y ya con eso tú entiendes que en el paréntesis va que es una persona espiritual, que es una buena persona, que es congruente con todos estos conceptos y aún así, pues es gente que no es buena. Pues es que hay de todo en la Villa del Señor. Hay de todo. Yo, Sí, justo por lo que decimos, es gente que se compromete más con, ay, yo voy a practicar yoga, pero tiene que ver meramente con lo físico y no se compromete de verdad con la ujú, ideología, etcétera. pues sí mismo es. Ok. Sí, ya para terminar dentro de los pequeños del llama, está el brahmacharya, Ujú, que tiene que ver con el uso correcto de mi energía y toda la energía, toda la demás energía. O sea, pues sí sabemos que tengo energía y el exceso de energía, pues puedo usarlo para lo malo, por rápidamente decirlo como Hitler, o puedo usar el exceso de energía para algo bueno como Da Vinci, por así decirlo. ujú. Una pregunta, en el yoga se manejan los chakras también, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, como una manera de canalizar la energía para que haya una sí, energía que fluya en todo el cuerpo y no sí, se sí. concentre solo en una área. Sí, se supone que no son los 7 que sabemos que acá atrás están, de hecho, no sé Ujú, si los sí, ven. sí. Ujú. Incluso los que están aquí en la cajita de los incensos, pero son los 7 que conocemos. En realidad hay Muchísimos muchísimos, pero más, exacto, sí, se señor, concentran muchísimos más. y se concentran, o sea, para que los conozcamos nada más, los ponen concentrados en esos 7 y es donde se concentra toda la energía del cuerpo. Y obviamente cada uno está en un lugar diferente, es de un color diferente y almacena diferente tipo de energía y por eso es que hay que bloquear o desbloquear, bueno, más bien desbloquear y alinear cuando no estoy como funcionando de una manera, que las posturas de yoga es una de las Ok. maneras de hacer esto. Y bueno, pasamos al segundo paso o Ashtanga, Ujú, que se llama Niyama. El primero es Yama, que tiene que ver de mí hacia la sociedad. ujú, Y el Niyama tiene que ver conmigo mismo, cómo me autorregulo yo, cómo me comporto yo, si me conozco yo, los deberes internos. ujú, Eso se subdividen, igual para mantenerlos como alineaditos, en limpieza, contentamiento, disciplina, autoestudio, estudio de textos espirituales
y entrega un poder ¿Qué superior. significa Es lo que les este de comentaba. contentamiento, Agna? Contentamiento es justamente esto que estamos hablando, como de la capacidad de mediar de algo me está pasando y yo poder decidir que yo no soy lo que me está pasando. Y poder, como esa capacidad que dijimos de integrar las cosas que están pasando en la vida conmigo, con la autorregulación, regulación. O sea, como poder, con el autocontentamiento de, pues sé que las cosas no están bien, pero eso no significa que esté triste, que esté deprimido, sino como incluso te da una motivación. Ok, es correcto, sí. Eh, Debería ser para bueno, impulsar el cambio. sí, 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 sí. Sí, impulsar el cambio y también lo que comentábamos, entregarme a un ser superior. O sea, Claro. si es necesario, sí, porque hay muchas personas que incluso se creen ellos mismos el ser superior y está bien, no es Ese juicio. son los ególatras narcisistas que abundan por el mundo. Sí, 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 sí. Pero sin recordar, porque yo me quedé clavada mucho en esto en el último retiro de yoga que fui, y siento que este tema de las religiones y el yoga en general, a la vez deja mucho a las personas, como que nos quita responsabilidad. ¿Cómo es eso? O sea, el decir, me está pasando esto porque ya hice algo malo en la vida y es karma. O sea, pero ¿y qué tal que no? O sea, tú te lo buscaste y tú tienes que saber qué hacer al respecto. O incluso Dios, o sea, el creer en un destino y es lo que Dios diga, etcétera. O sea, me está quitando responsabilidad de que no, yo decido a dónde va mi vida y lo que está pasando tiene que ver con lo que yo decidí ayer, es donde estoy hoy. Ok, un momentito, porque ahí quiero hacer una aclaratoria. Cuando hablamos Sí, del karma, hablamos de el equilibrio, buscar un equilibrio. El karma significa nosotros hemos reencarnado, ¿verdad? Para cumplir algo que hemos dejado de hacer en una vida pasada. ¿Ok? Ahora bien, sí, el, el hecho de que yo tenga sufrimiento no significa que sea parte del karma. Porque, por ejemplo, un karma puede ser simplemente, en una vida pasada yo fui una persona avara 100%, apegada al dinero, a no compartirlo, a no dar. Y resulta que tengo que regresar para acá para poder reparar. sí, para Vengo, aprender a vengo compartir. a examen de reparación. Si voy a examen de reparación, ¿qué tengo que hacer yo? Estudiar. ¿Y cuál es el estudio? La vida. O sea, el que yo probablemente en esta vida voy a tener muchas riquezas para probarme si soy capaz. Eso, por supuesto, yo no lo sé. Eso lo negocié yo antes de venir para acá, inclusive en qué cuerpo decidí venir, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto yo, con todo ese dinero que tengo, soy capaz de compartirlo? No significa eso de que yo me quede en una total pobreza, ¿ok? Entonces, sí, si no lo hago, digo, esto es un karma, no es el karma. Si piensa bien, si estás sufriendo repetidamente por algo, si estás sufriendo repetidamente por algo, es probable que es algo que tengas que resolver que no has resuelto antes y tampoco lo quieres resolver ahora. Entonces, sí, estas cierto. recurrencias que suceden en tu vida pueden ser parte de unas historias de vidas anteriores que hay algo que te frena para tú sanar. Y si no lo logras, Sí, pues tendrás que volver otra vez para acá, de nuevo, a vivirlo sí, otra sí, vez, ¿ok? Pero cierto, no es sí, porque tenga sí, que venir a sufrir. Yo puedo ser riquísima económicamente. Ay, y puedo seguir siendo la vara que fui anteriormente. Ah, entonces si sigo siendo la vara y veo que mis hermanos tienen carencia y veo que hay alguien que necesita un poquito de lo que yo tengo y no, esto es mío, ¿verdad? Puede ser desde un pan, un chocolate, hasta ayudar a alguien con un dinero para que se haga una cirugía. sí, o no tiene que ser económico, o sea, E incluso puede inclusive ser ayudar a escuchar alguien a o dar un abrazo. escuchar, ¿ok? Exacto. Yo conozco una persona que escucho mucho por YouTube. Dios mío, ese señor hace en vivo de 2 horas. Y
es yo y yo. ¿Qué necesidad de hablar de él? Y me disculpan que hable de mí, pero sigue diciéndolo. Y sigue haciéndolo. Sí. Y le escribimos en el chat y él ni lo lee. Mucha gente ya no escribe. Mucha gente, Sí, mucha claro, o sea, gente esa se va persona porque está a las haciendo el trabajo. 2 horas escuchando solo a una persona y él dice escriban en el chat y la gente escribe en el chat y uno le responde, se va la gente. Sí, claro, Y dice no, cosas pues es que suena que está interesantes, pero haciendo las algunos. repite tanto desde su yo, desde su egolatrismo, que Dios mío, no se ha dado cuenta. Sí, Buenas tardes, Aledil, bienvenida. Entonces, gracias, muchas gracias. tenemos que tener claro que el karma está muy mal visto, pero es parte de una ley espiritual. Sí, sí, sí. ¿Ok? O sea, de hecho, por eso les contaba que karma, dharma, etcétera, tienen muchos significados. Inclusive El que nosotros el conocemos Dharma está vinculado con lo que tú vienes a hacer, pero que sí, fíjate, vienes a hacer porque traes todos los dones para hacerlo. Es decir, en sí, ti ya vienen todas las fortalezas internas que necesitas para lograr ese sentido de vida, para lograr ese sentido de autorrealización que te permite encontrar el camino hacia esa conexión sí. con esa conciencia universal, ¿verdad? Y con ese todo que hay en los demás. Y que incluso también está establecido a partir del karma y a partir de tus vidas pasadas, el También, dharma. O sea, claro. ¿qué necesitas antes de venir a vivir? Así como no sé si alguna vez vieron esta caricatura que nace un bebé, jefe en pañales, que lo mandan al mundo y dice que es un bebé, pero en realidad es un jefe, pero entonces nada más está monitoreando qué está pasando en el mundo y no sé qué tantas cosas. Ajá, está muy chistosa. Así, o sea, llegas al mundo, como dice mi maestro además, con una tarjeta, este es el karma, o sea, con una tarjeta de crédito, con unos números rojos, que dependiendo de lo que hiciste en tu vida y en tus vidas pasadas, porque va siendo acumulable, depende si llegaste con una tarjeta de crédito así infladísimísima, la cual tienes que chambear toda tu vida para bajar lo más que puedas, o igual y no la llegaste con ella tan inflada. Pero justo, o sea, dependiendo de lo que yo tenga que aprender en esta vida, voy a escoger mis cualidades, mis virtudes, a mi familia, o sea, todas las cosas antes de venir para poder alcanzar lo que tengo que alcanzar en esta vida. Entonces es correcto. Todo eso A está pesar de que nosotros lo seleccionado. vemos y a pesar de que nosotros, como usted lo dijo, lo vemos como algo negativo, de, ay, no, lo más que quiero hacer es huir del karma, pues es que eso es justo una enseñanza. O sea, cada que nos pasa algo malo, es lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos teniendo que aprender aquí y por qué? En lugar de nada más decir, ¿por qué yo? Y quedarnos en el sufrimiento. El karma no solo traduce el efecto del mal, también considera las acciones autorreferidas y hacia el otro para el bien. Sí, 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 es una manera de, pues sí, de mediar el mundo y la vida. Claro. Eh, Es interactivo, si no, no tiene sentido que vengas con eso para acá. sí, 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 sí. Bueno, ya hablamos de los yamas, dijimos ahora los niyamas y ahora pasamos a la tercera que se llama asana. Asana es lo que conocemos como yoga. Por eso todas las posturas, para si alguien aquí ha practicado yoga, todas terminan en asana. La O sana. sea, Shavasana, Adho Mukha Svanasana, Uttanasana, Baddha Konasana, Trikonasana, o sea, todo acaba en asana, asana, postura. Entonces, el tercer nivel de los Yoga Sutras, o en general de estudiando el yoga, habla de las posturas físicas. Pero en realidad habla de la postura cuando estoy en mi asiento y obviamente en qué momento estoy en mi asiento en el yoga, en la hora de la meditación. O sea que la La postura es un auxiliar para la meditación. Totalmente. O sea, se supone que incluso pararte de cabeza o hacer esas posturas que se ven así de Dios mío, o sea, porque incluso el yoga dice que hay muchas posturas, no sé, por así decirles, no me sé el número, pero por así decir, hay 700 posturas y solo 200 se pueden hacer en un cuerpo humano. Las demás se hacen en, pues, el elefante que le salieron los brazos, el chango que no sé qué, ya eso es como muy del hinduismo, ¿no? Y se supone que todos estos pasos que estamos mencionando ahorita y todas las posturas, por más
de contorsionista que se vean, solo son una preparación para llegar a la quietud y saber estar bien conmigo mismo en la quietud. Por eso lo que dice Sana Krishnamurti, de que no es movimiento, es parar. Es el estar Sí, quieto, consigues algo estando quieto y allí meditas, ¿cierto? sí, sí, claro. Eh, Patanjali, que es el que le dije que fue el que hizo los Yoga Sutras, que también es algo súper complicado, es un avatar de Vishnu y todos estos que son los dioses del hinduismo. Un avatar es como si fuera una reencarnación, pero como en la versión 25 o algo así, porque sí hay números, así el número 1 fue Shiva, el número 2 fue tal, el número 3 fue tal. Patanjali fue el último y él es el que trae pues, los escritos del yoga, etcétera, a todo el mundo. Él dice que la única instrucción para poder practicar yoga es postura firme y cómoda. En la postura más importante se llama Stirakusana Asana, que significa en la postura en la que yo pueda estar el mayor tiempo posible, sin movimiento y cómodo. O sea, si quieres estar parado de cabeza, pero estar 2 horas en meditación, esa es tu postura. Cabeza meditando, no resistiendo el cuerpo para que no se caiga. Sí, y exacto, en realidad es que nosotros como seres terrenales, pues nos quedamos inmateriales, nos quedamos más con ay, le estoy haciendo la postura, pero me tiene que salir mejor que el de al lado, o sí, me tiene que salir esa postura, o lo que sea. Y justo a lo que va es que, como usted dijo, todas estas posturas son una preparación para entrenar a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu, al hambre, a lo que pasa en mi cabeza cuando me estoy distrayendo, a lo que sea, para poder estar donde tengo que estar. Aquí y ahora. Sí, exacto. Pasamos a la cuarta, que se llama pranayama. Pranayama es respiración y energía vital. También tiene que ver con todos los tipos de respiraciones. Si se fijan, igual que los chakras y en el yoga, todo se va manejando como desde abajo, que viene siendo como lo más terrenal. O sea, por ejemplo, hablamos de yama, que es mi comportamiento con la sociedad, de niyama, que es el comportamiento conmigo, asana, que es la postura. Todo esto, hasta así decirlo, es pues, terrenal, material, etcétera. Ya supimos un poquito más a lo espiritual, que es el pranayama, y tiene que ver con la respiración, que es otro entrenamiento en el yoga. Hay muchos tipos de respiración. Aquí, de hecho, solo les anoté 2. Son increíbles, cada una tiene mucho que ver con el yoga. Les comentaba que si van a una clase de yoga donde hagan yoga real, o sea, no yoga occidental de nada más párate de cabeza ya, va a haber mucha meditación y va a haber pranayamas, que es la manera de respirar. Yo aquí tengo 2 anotados, que uno es Kapalabhati y el otro es Nadi Sodhana. Cada una es muy diferente. El Kapalabhati, por ejemplo, el Kapalabhati es como inhalar y exhalar muy rápido, unas 50 veces. Nada más les voy a dar un ejemplo rápido. Es como... Pero no entra por la boca, todo entra por la nariz y tiene que ver con... ¿Entra por la nariz, sale por la nariz? Ok. Exacto, y lo único que hago es como, no se ve mucho, pero como que infla y desinfla la panza, infla, desinfla. Okay. Esta respiración, Kapalabhati, es conocida como respiración de fuego. Esa respiración? Sí, así muy mundanamente y prácticamente, si algún día estuviéramos en los Himalayas o algo así, se estrelló nuestro avión, etcétera, o sea, en un lugar muy frío y necesitamos de calor, esta respiración se llama respiración de fuego y hace que el cuerpo entre en calor así. Lo pueden practicar cuando gusten. Cada una tiene cosas muy diferentes. Por ejemplo, lo tengo anotado aquí, a ver, denme un segundito. Gracias a todos los que se han conectado en vivo. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen para hacerlas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perdón. Es que me salí porque tenía anotado varios beneficios, pero no se puede hacer eso. Bueno, no sé específicamente de qué respiración es cada beneficio, pero para decirles en general, por ejemplo, la que sigue Nadi Sodhana intercambia e intercala los hemisferios, entonces lo que hace, algunos ayudan al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, ayudan a oxigenar algunas partes en particular de tu cerebro, ayudan en problemas tales de digestión, dependiendo de algún tipo de enfermedades, para mejorar situaciones psicosomáticas también es uno de los beneficios del yoga. Sí, pero hablando específicamente del tipo de respiración, cada respiración es para algo distinto. Una es para entrar en calor, pero a la vez hace que coordines más el cuerpo, la otra tiene que ver más con concentración, etcétera. O sea,
tiene muchos, muchos, muchos beneficios. No, o Eh, sea, en el ajá, yoga está por- se practica, además de la postura corporal, que son muchísimas las posturas, la meditación, ¿ok? La respiración, todo eso de manera sí. sincrónica, ¿verdad? Sí, de hecho es importante recordar que cuando hacemos las posturas tiene mucho que ver, o sea, es lo más importante concentrarme en qué parte del ejercicio entra el aire y en cuál sale. Entonces ahí ya empezamos a juntar uno de los pilares de yoga, que es asanas, con lo físico, y con otro pilar que sería pranayama y que tiene que ver con la respiración. Dame un segundito, mi cielo. Eh, pasamos a la que sigue. Ya estas están un poquito más prácticas y como les decía, cada vez un poquito más elevadas espiritualmente, por así decirlo. Esta se llama Pratyahara y tiene que ver con integrar los sonidos, o sea, el mundo que percibimos. Justo como comentaba, sí estaría muy rico irme al Tíbet y vivir ahí zen y nunca jamás en la vida nada me perturbaría, pero pues eso es renunciar a la vida y sobre todo, pues renunciar al karma y a lo que venimos a aprender a la vida, porque estoy segura que no nada más será irme a encerrar a la montaña, sino qué voy a hacer con esto que sea ahora la paz, etcétera. Entonces habla de cómo yo soy capaz de integrar mediante mis cinco sentidos el mundo, o sea, con el olfato, con el oído, etcétera, el mundo que me rodea. Esto, junto con las pasadas, con el asana y con la pranayama, ya tiene que ver con cómo integro sentimientos, cómo integro emociones, cómo integro problemáticas, cómo integro situaciones que me presenta la vida. Por cierto, que el gran reto de nosotros los occidentales es, es el poder hacer eso en este mundo tan centrado en la imagen, ¿ok? Sí, En la sí, imagen, sí. entonces, y en otras tantas cosas que se nos quieren vender y que no nos va, seamos presas de ella, y porque el gran reto es poder hacer eso en este mundo occidental, porque no recuerdo ahorita cuál era el país más feliz. Era un país de allá. Dinamarca, me No, parece. no, no, del Himalaya. ¿Ok? Ah, Ok, un país de allá. Y resulta que cuando comenzaron a llegar los celulares y todas esas cosas allá, que no había nada de eso, se les acabó la felicidad. sí, Se les claro. acabó. Sí, Entonces, sí, incluso aquí aumentó impresionantemente ansiedad, depresión, etcétera, desde redes sociales, uh-huh. etcétera. Aquí hay algo que no puedo leer. Dice Saredi, déjame leerlo yo. Dice Saredi, practiqué yoga en mi amada Venezuela y me suscribo a la praxis espiritual. En cuanto a la respiración, el realizar respiraciones rápidas produce hiperventilación, efectos limitantes, me suscribo. Fíjate algo, ¿Cómo me suscribo? fíjate algo con respecto a eso que dice Saredí. Corrígeme, Saredí, si estoy interpretando mal. Cuando Sí. yo tuve crisis de asma, y cuando tú tienes crisis de asma, por lo Ah, menos, cuando tú tienes crisis de asma, tú buscas respirar rápido, 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 porque sientes que entra aire, ese aire que te falta, lo buscas afuera de ti. Entonces, comienzas a respirar rápido, por lo menos mi experiencia, yo hacía eso. sí, sí, me imagino en la desesperación, como que piensa inconscientemente, mientras más aire jalo, más probabilidad tengo de Claro, sobrevivir. claro, claro, claro. Sí, y sí, esta que les comentaba de Kapalabhati, sí te hiperventilas, incluso empiezas a sentir que se te duermen las manos, se te duerme la nariz, pero todos ellos tienen una finalidad, o sea, incluso recordemos que algunas posturas mismas del yoga es llevar a tu cuerpo al límite, pero con el objetivo de algo, no nada más como así. Ahora, eso me supongo que se le informa a la persona que no hay que dejarse dominar por el miedo, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Denme un segundo que se acaba de despertar mi hijo, nada más Ya me déjame estoy hago dando algo para que se cuenta. distraiga más. Sí, denme un segundito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aredil? ¿Cómo te ha ido? Ya, perdóname, ya. Necesitamos una clase de yoga. Ya, ya me Mira, escuchan, ¿verdad?
ya se escucha bien. Ok. Ok, Bueno, pasamos hablaste a... de la respiración Ajá. y los tipos de respiración. No, la respiración era pranayama, después seguimos a pratyahara, que tiene que ver con integrar los sentidos. Ahora vamos al dharana. Dharana es concentración, pero como un objeto en la meditación, o sea, ¿en qué me voy a concentrar en esta meditación? Hay muchísimos tipos de meditación. Si lo que quiero para esta meditación es reducir la ansiedad, si quiero meditar, que recordemos que también meditar tiene mucho que ver con el darle un poco de vueltas a la cabeza a cualquier concepto, el amor, el odio, las relaciones de pareja, a mí mismo, lo que está pasando, entonces es el objeto de meditación, entonces poco a poco va como sumando Porque cosas. ¿sobre qué meditas? Sobre ti. ¿Para qué meditas? Para encontrar tu paz interior. ¿Y cómo encuentras tu paz Sí, interior? Reconociendo lo que está perturbando, reconociendo lo que necesitas dejar a un lado, reconociendo formas de cambiar tu conducta ante determinadas circunstancias y lo ejercitando de manera progresiva. Es como si yo digo, es como el que se levanta, por ejemplo, si yo tengo la costumbre de todos los días, cuando me levanto, abro los ojos, una sonrisa, me regalo una sonrisa aunque no me mire en el espejo. ¿Okay? Y además, yo me persigno 3 veces, porque creo en la Trinidad, el Padre, Hijo y ujú, Espíritu Santo. Para mí eso es una manera de dar gracias. ¿Ok? Y además lo ujú. digo, Señor, gracias porque dormí, gracias porque tengo esta cama, gracias por este día que puedo abrir mis ojos y verlo. Gracias por ese frío que está entrando por la ventana. Y ya eso son formas de que tú, si lo haces de manera continua, estoy segura, digo yo, no es yoga obviamente, pero es parte de una rutina que te fortalece, inclusive, y te prepara para el día, para verlo con otros ojos el día. Sí, Manejar las cosas que se te presenten, que tú no sabes cómo se te van a presentar de una manera con mucho más equilibrio, más sosegado. sí, claro, es como esto del vaso medio lleno o medio vacío. Veía algo en Facebook justo que dice, en lugar de, o sea, nada más cambia la perspectiva de las cosas que están viendo y pues claro que tiene un impacto en tu vida muy diferente. Ay, Dios mío, no puedo más con estos trastes que están aquí, o ay, tanta ropa sucia, o sea, agradece que tuviste comida para ensuciar tantísimos trastes, agradece que tienes dinero para y que no te falta ropa y sustento, etcétera. Es Entonces cambia la perspectiva. correcto, cambia de perspectiva. Dice Saredir, en las crisis asmáticas no restrictivas está indicada la hiperventilación. Ah, bueno, entonces la intuición ahí, a mí me salió la Ujú. intuición allí porque como que Sí. eh, buscas opciones para sentirte, ¿no? Gracias a Dios, ya tengo muchos meses que no tengo crisis asmática. Ujú. Ajá, Sí, Agna, en, entonces, todas en, en el hasta sitio. ahora, la meditación, la respiración, ¿ok? Y las posturas corporales, tres partes de un proceso, de un método de buscar y elevar la conciencia de nuestro ser en esa unicidad, búsqueda de la unicidad con Dios, conocer sus chispas que vienen de Él. ¿Qué otras? Ya nada más quedan dos y se los resumo para que no pierdan el hilo. En la séptima se llama Dhyana y es obviamente juntando las previas, que eran pranayama, es la respiración, juntando pratyahara, que tiene que ver con integrar los sentidos, y dharana, que es con la concentración de lo que voy a meditar, llegamos al séptimo, que es dhyana. Dhyana es la meditación profunda, o sea, La todo esto integración de eh, todo. sí. Y el último es Samadhi. Samadhi es la iluminación y es la capacidad de darnos cuenta de la vida misma sin perturbaciones de la mente, sin juicios y sin apego. Lo que les comentaba es la capacidad de poder integrar todo esto que dijimos, las posturas, mi comportamiento con el mundo social, con la sociedad, mi autoconcepto, cómo yo me trato y me cuido, etcétera, a mí mismo. O sea, ya estamos ahora haciendo una síntesis. O sea, después de la manera en la que yo, no guardo, la manera en la que me comporto, la manera en la que me comporto con las personas y en la sociedad, conmigo mismo, las posturas, la respiración,
la concentración a través de los 5 sentidos, la concentración de un objeto de meditación y una meditación profunda puedo llegar a la iluminación, que es el samadhi. Todo esto con el objetivo de poderlo traer e integrar a la vida cotidiana que estamos viviendo, o sea, no en el aislados en el campo, sino justo la capacidad, y eso incluso me lo dicen mis profesores, o sea, tener la capacidad de, pues que ni Dios lo quiera, te pase así lo peor en la vida y obviamente no vas a estar feliz, vas a estar triste, pero aún así vas a estar bien porque ya trabajaste todo esto. Ahora, una cuestión. Eso es parte de un proceso de nunca acabar. Sí, O sea, claro, es un claro. proceso Y eso, continuo hasta el último día que estamos aquí. O sea, sí, pues es que sí, o sea, en realidad nada de lo que platicamos el día de hoy es como muy sencillo, o sea, no es como que yo me paro y no juzgo y soy muy bueno con todo y conmigo misma soy compasiva y que medito, o sea, si alguien procura todas estas cosas sería una manera de tener un mejor ok. vivir y por lo tanto un mejor morir y pues no estar repitiendo esto. Pero, o sea, Ahora, y también porque usted lo también comentó eso un dice que, poquito, no, yo voy una vez a la semana a clase de yoga. Si eso es una práctica cotidiana, es lo que yo escuché es de que todo lo que he leído y lo que vi. independientemente de practicar las asanas, que es a lo que vas, a tus Ajá, clases de yoga 2 veces a la semana, 3 perdón veces a que la te semana. interrumpa, ahí es donde yo quería llegar. ¿Cuáles son, en una clase de yoga de las tuyas, se supone, creo yo me supongo, que se practica todo esto? Sí, pero es lo que les comentaba, o sea, cuando tú vas a tu clase de yoga regular, no es como que vas a encontrar al profesor que te va a poner a meditar, que te Y va a poner a hacer entonces, esto, entonces, qué vas a hacer, gimnasia? o sea, depende del tipo de No profesor, estoy pero hablando también de es lo que el Ana profesor, Rodríguez Lache. sí, o sea, es lo que yo sí intentaría como pues concientizar a la gente, por eso me gusta informar y tal vez no todas las no cada lunes, miércoles y viernes que vengas a la práctica vamos a tener el tiempo de hacer todas estas porque sería una clase que duraría mínimo 5 horas y nadie tiene 5 horas para tener al día en algo extra, pero obviamente poco a poco pues se van leyendo versículos, se va meditando, se van haciendo diferentes posturas, etcétera, como para atraer a la otra persona, que como usted comenta, es muy fácil que nos perdamos en este mundo de, ay, quiero ser una persona espiritual y no me importa nada material, y de repente es como, ay, mira, esa bolsa está hermosísima, yo la quiero, ¿no? O no voy a dormir porque no tengo cómo pagar la colegiatura, o ese tipo de cosas, o sea, somos seres mundanos y vivimos en el mundo y estamos vivos, y es obvio que esas cosas no hay manera de que Es que no nos podemos ser perturben. seres espirituales y también aprovechar lo que hay en el mundo. O sea, pero lo que creo que cuando tú eres un ser espiritual que llega a un nivel de conciencia y conexión con esa chispa divina que todos somos uno con el Dios, nos centramos en nosotros y también en los demás. O sea, es como que estoy pendiente de lo que sucede, a ver dónde yo puedo hacer algo. No sé si me estoy Sí, explicando. y como me pregunto muy puntualmente qué pasa si alguien va y se mete a hacer sus posturas una vez a la semana, pues es lo mismo que la persona que se va todos los domingos a misa, pero sale histérica Y y criticando al se sacerdote vuelve porque loca en habló el tráfico. demasiado o que lo regañó, por ejemplo. Sí, no, o se vuelve loca por el tráfico, o no le tuvo paciencia al hijo, o lo que sea. O sea, es lo mismo recordar que la religión y el que yo sea devota de la religión justamente es para, o sea, estoy rigiéndome bajo estos mandamientos para poder tener un bien común, un bien personal, alcanzar la paz, etcétera. Entonces es recordar que no estoy practicando la religión solo de 7 a 8 de la mañana que voy a misa, sino se entiende que cuando salgo tengo la misma mentalidad, que yo misma estoy, híjole, ya se me pasó, ya le dijo una grosería al de enfrente, fui a misa y es para estar mejor, entonces como autorregularme, etcétera. Entonces, en una clase, o sea, sí, no vamos a tener todo el tiempo. En todas las clases sí se va de yoga, sí se va a meditar, en todas las clases va a haber pranayama, o sea, va a haber muchos componentes de lo que estamos diciendo. Y si bien no hay tanto tiempo para una en específico, se recuerda todo el tiempo de diferentes maneras, justo que no solo se hace físicamente, Y además, pero yo asumiría que las personas que lo hacen porque tienen la conciencia que es algo más que ir a hacer posturas corporales para fortalecer su cuerpo, muchas de esas meditaciones, visualizaciones, respiraciones, se tomarán un tiempo en su casa durante una hora al menos, media hora, el tiempo que considere para seguir haciéndolo.
O sea, no la postura, sino esa práctica de búsqueda de su conciencia, de ese ser consciente. Sí, o sea, ¿Ok? Porque y que si si vas a la no, si no práctica es un también, deporte, si no es como ir al gimnasio. O sea, una persona que crea que el yoga es un método para la autorrealización consciente de tu ser espiritual, un ser espiritual que está en contacto con la vida, con tu vida y con la vida de otros, ¿ok? Y que te lleva sí, a pensar en los demás y en ti, ¿ok? Y que te deslastras de huecos psíquicos, que te deslastra de aquello que te detiene, de aquello que repites y que no te lleva a ningún lado, ¿ok? Debería ser parte de una rutina diaria en la vida de alguien, como es la rutina de mucha gente, el rezar un rosario todos los días, eso es parte, creen en ello y lo hacen como una práctica diaria, ¿no? Te estoy explicando. Entonces, sí, sí, claro. porque yo creo que los verdaderos maestros de yoga no solamente están para estar dando clases de yoga, sino para hacerlo parte, integrarla como parte de su vida personal. Sí, claro, justo es también lo que iba a decir, o sea, un maestro de yoga comprometido con la ideología y con todo, no nada más comprometido con la parte física o de hacer que le salgan cuadritos a mi alumno. Sí, es alguien más que un profesor de yoga, es pues sí como, o sea, en el hinduismo se le conoce como gurú, pero sí, es como un guía, o sea, alguien que te va a estar recordando y que te va a estar trayendo a la vida y ok, ya saliste a hacer tu ejercicio, pero no solo se trata de eso, se trata de que cuando salgas, pues no te pongas peleonero y recuerdes el paso número uno, que es ahimsa, no violencia, etcétera. Entonces es como el estar recordando y el estar trayendo al camino, no porque ese profesor de yoga sea alguien que ya no va a vivir ninguna otra vida porque ya alcanzó la iluminación, pero al menos ya está en ese camino y entonces tiene como guiar Bueno, a las otras personas. exacto. De hecho, Es la influencia que tú puedes ejercer en otros. Y ya para cerrar el en vivo, antes de que te despida, quiero dejar este testimonio, que no es de Mahatma Gandhi. Cuando ya Mahatma Gandhi había liberado a la India, los pakistaníes que profesan el islamismo querían su parte de la India. La India estaba dividida en varias partes y ellos eh, buscaron el diálogo y Mahatma Gandhi estaba de acuerdo en entregarle Pakistán a ellos, porque él decía, hemos pasado 40 años en un proceso de búsqueda de nuestra independencia y porque alguien considere que esa tierra que realmente era de ellos, ancestralmente, ¿por qué no se la vamos a dar? Pero había una facción de él que no estaba de acuerdo. Eso significó mucha violencia. Y él lo único que hizo fue ayunar. Él se decidió a ayunar. Y les dijo a sus seguidores, dejaré de ayunar cuando cada uno de ustedes me traiga las armas aquí, a donde yo estoy. Y entreguen sus armas. Resulta que, bueno, iban nada, él seguía ayunando, la gente ocupándose de que él no ayunara porque se estaba enfermando, ayunaba. Resulta que ya al final, cuando le entregan en las armas, llega un hombre y le dice, Señor, yo no me puedo perdonar. Yo maté a un niño de 11 años, musulmán. ¿Qué puedo hacer para perdóname? Y Mahatma Gandhi le dijo, yo no puedo perdonarte. Ahora lo que sí te puedo decir es que busca a un niño musulmán de 11 años, adóptalo y edúcalo como tu hijo y dentro de su religión musulmana. No lo cambies. Y así lograrás sanarte. Fíjate, fíjate. Entonces, es la coherencia también, ¿no? No solo consigo mismo, sino con los demás, en la búsqueda de esa no violencia y cómo reparar esa no violencia que otros viven.
Ana, tenemos una hora, sé que estás ocupada con el niño, no quiero perturbarte más. Muchas gracias. Quisiera que te despidiese. Dice Saredil, me encanta de la psicóloga invitada su óptica espiritual. Bueno, vive en México, Saredil, en Ciudad de México, ¿viste? Muchas gracias. Bueno, pero invito que sigan a Anna Rodríguez Rachet en su cuenta de Holístico Psicología Espiritual. Ella es psicóloga, también psicóloga forense y yogi. En su cuenta de Instagram, Holístico Psicología Espiritual. En su cuenta de TikTok, no sé si tienes YouTube. No tienes YouTube. No, okay. Facebook, TikTok, Instagram. Y TikTok. Y bueno, sí estoy en México, pero ya gracias, de las pocas cosas buenas de las redes sociales y la tecnología, ya puedes estar en el mundo. Es correcto. ¿Quieres decirnos unas palabras para terminar en vivo, Anna? Bueno, nada más me gustaría cerrar, me quedé con eso que dijo al principio, me parece que el hecho de que traigas como ciertas consecuencias que tienes que vivir por el karma acumulado de vidas pasadas, etcétera, no quiere decir que tengas que tener sufrimiento o algo así, comenté. Recuerden que Buda tiene una de sus muchas frases célebres, que es algo así como, no recuerdo bien, pero es como el dolor es opcional, el sufrimiento... No, el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. O sea, si algo pasa y me va a doler... No. Y el sufrimiento es opcional. ¿Okay? Opcional, sí. O sea, el sufrimiento, según Buda, es algo totalmente de los seres materiales. O sea, si yo después de practicar todos estos pasos que estamos recordando puedo alcanzar la iluminación, etcétera, pues en teoría no tengo sufrimiento, porque el sufrimiento es como la interpretación que yo le doy a lo que me está pasando y ya como poner el dedo en la herida. La ideación, la ideación de lo que he pasado. De todas maneras, vale sufrir. Lo importante es no detenernos mucho tiempo en el sufrimiento. Sí, o sea, porque si es dolor, solo percibo lo que mis 5 sentidos están percibiendo. Pero si es sufrimiento, ya es cuando como que me anclo. No, mi amor, dame un segundo. ¿Te ves ahí? Sí, me veo ahí. Cuando me anclo al sufrimiento, y eso tiene que ver con algo material, me anclo porque... ¡Ay, Dios mío! Por Perdóname. El bebé me ato, termina, por favor. Sí. Me anclo aquí, todo pinturrajeado. Hola. Y si te ves ahí, mira, saluda. No, te estás viendo desde muy lejos. ¿Cómo estás, mi amor? Ya voy a acabar, gordito. De tu fresa. Sí, solo dame un segundo ya. Sí, o sea, si depende yo que decida, o sea, me quedo como anclada en ese sufrimiento, es más por así decirlo, ay, es que se murió mi papá. E incluso llega a pasar como, no es que yo me sienta triste, sino como tengo el concepto de que mi papá se murió, el concepto occidental es, si mi papá se murió, yo debo estar muy triste mínimo por un año. Entonces, eso ya es algo material, eso ya es algo que no está bien porque está pegado con el anhelo. Es lo único ya nada más que quería decir y cerrar. Gracias. Muchas gracias. Excelente reflexión, no disociación. Y además, gracias. Dan las gracias, Holísticos, te están dando las gracias por la información, por el aprendizaje del día de hoy. ¡Wow! Dice Saredil, exactamente. Y además dice, el sufrimiento es cuestionable. ¡Qué bello el bebé! Dios lo bendiga y lo proteja. Bueno, nos vemos la próxima semana, porque ahora retomamos nuestros encuentros. Y sí, claro que sí. Cuídate mucho y muchas gracias por tu bondad. Y a todos los que se unieron al en vivo, también muchas gracias. Les recuerdo que dejen su comentario una vez que haya sido descargado y será colocado también en la cuenta María Andrade Rodríguez en YouTube, de tal manera que puedan recomendarlo para sus amistades o para aquellas personas que crean que puede serle útil. Muchas gracias, feliz noche para todos, bendiciones. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Gracias, bebé. Gracias a ustedes y también muchas bendiciones. Namaste. Namaste.